Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos aquí como todos los jueves junto al Doctor de Oro y hoy tenemos un invitado especial, ya lo habíamos anticipado en el programa anterior, que es el señor Johan David Olofsson. Ya se van a enterar por qué el Doctor de Oro va a contar. Yo voy a hacer esta pequeña introducción, un saludo a Lintron, que nos da la autorización para estar acá como director de la radio, al señor Cus como dueño de la radio, que también nos autoriza, y al hijo de Cus, que nos hace los videos, a nuestro musicalizador Roberto Chamamé Ferreira, y a toda la producción que hace posible que estemos aquí haciendo el programa. Colega, vos le invitaste al señor, así que yo te voy a delegar que hables con él, porque tengo entendido que tiene muchas cosas lindas para contar. Sí, se ha preparado aparte. Bueno, antes que nada, buenas tardes para toda la audiencia, la radio 89.9, la radio de Oberá. Bueno, efectivamente ya habíamos anunciado el jueves pasado que lo íbamos a invitar a un amigo, que es el señor Luis Olofsson, que es nieto de inmigrantes suecos. ¿Y por qué nos habíamos propuesto esto? Por la simple razón de que estamos en víspera de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que sin duda es la fiesta de Oberá. La fiesta nuestra, digamos. Exactamente, y que viene mucha gente. Y hablábamos de cómo en el Parque de las Naciones y en las casas típicas se mantiene todavía la cultura, el idioma, los bailes, las comidas de todos estos inmigrantes, por lo general inmigrantes europeos, en este caso concreto, la colectividad nórdica a la que pertenecería el señor Luis Olofsson, pertenece en realidad el señor Luis Olofsson, que de otra forma se perdería todo esto, porque él está hablando nos va a hablar de su abuelo, cómo vino acá, pero él ya tiene nietos, entonces le está transmitiendo a sus nietos lo que él recibió de sus abuelos. Aquella cultura de vida que tenían sus abuelos. Exactamente, sobre todo cultura de trabajo. Vos sabés, colega, que gracias a la fiesta del inmigrante, gracias al crisol de raza que significa esta ciudad, y a ser la capital nacional del inmigrante, Oberá es una ciudad tolerante. Viste que hace poco hablaban de la Argentina racista, que me parece una barbaridad, sí. Y lo digo con autoridad porque soy uruguayo. Me parece una barbaridad, una falsedad absoluta. Hoy, ¿no es cierto? Aquí en Oberá eso es más ridículo todavía, porque aquí convivimos entre todos, claro. Absolutamente nos vemos las caras, nos saludamos, morochos, rubios, de distintas religiones, porque hay como 45, 50 iglesias dando vuelta, y sin embargo jamás he presenciado una discusión, ni en público ni en privado, relativa a la raza o a la religión. Es así. Eso hay que decirlo, porque es la verdad. Sí. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a cederle la palabra a Luis Olofsson para que nos vaya contando su historia. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, Millán, por invitarme a contar algo de lo poco que sé del pasado. Pero tenemos intactas las condiciones nuestras y obviamente participamos. Mis hermanas más que nada participan activamente en la fiesta del inmigrante. Tengo 3 hermanos que participan activamente en la fiesta del inmigrante. Yo he participado en un momento, pero por cuestiones laborales y todas esas cosas no estoy pudiendo ir a participar directamente todo el año como participan ellos, ¿no es cierto? Vos participás en la colectividad nórdica. En la colectividad nórdica, sí, porque está dividido, escandinava y nórdica están divididas acá en la colectividad, pero somos de la misma zona, digamos, ¿no? Contame, ¿quién llegó acá de tu familia? ¿Cómo vino? ¿De dónde? Y bueno, de nuestra familia, digamos, de nuestra familia vino mi abuelo, Johan David Olofsson, ¿viste? Él nació el 24 de junio de 1895 en la localidad de Nistran, dentro del municipio de Alvisby, en la provincia norteña de Nordven, Suecia, ¿no? Claro. Así que hijo de Anton Olofsson y de Vendla Elena Lidberg, ¿viste?
ellos en realidad entraron por Brasil, por Río de Janeiro, y bueno, fue una larga trayectoria hasta llegar acá. Ellos entraron aproximadamente entre el 1911 y 1912 en Río de Janeiro, Brasil. Y ahí se fue formando vinieron varios suecos en ese momento. ¿Vos me contaste que vinieron a pie? Sí, mirá, la migración hacia Sudamérica se produjo, viste, a principios del siglo XX, como te decía, impulsada por una crisis económica en Suecia. Que específicamente ellos estaban en la provincia de Azotaban, viste, al norte de Suecia, viste, había mucha crisis y también había muchas, ellos miraban a América con había mucha prosperidad y todas esas cosas, viste. Claro, una vez que vinieron a Brasil, se encontraron que de Brasil les mandan al norte, digamos, de Brasil, sin ningún tipo de infraestructura, sin nada, ¿viste? Entonces, inundaciones, tuvieron inundaciones del río, mismo del río Uruguay acá, porque ellos algunos se localizaron cerca de Porto Alegre, claro. Y el otro acá, ellos vinieron a Guaraní de las Misiones, que le dicen en portugués, o sea, Guaraní de las Misiones, que está acá cerca, creo que está a unos 200 kilómetros de la frontera, aproximadamente. Cerca, sí. Así que, bueno, es una historia claro, bastante pesada, porque en ese momento, imagínate enfrentar también un clima distinto, enfrentar también una geografía diferente, las enfermedades que son acá propias del trópico, las zonas tropicales o subtropicales, y que seguramente en Suecia estas enfermedades no existían. Entonces, bueno, eso también se hacía bastante dificultoso para poder instalarse y prosperar, ¿no? Totalmente. El clima era totalmente opuesto, directamente totalmente opuesto. Y todo lo que sean peste de nuestra zona, que en ese momento no existía la penicilina, no existía nada, y bueno, fueron quedando gente por el camino. Y cuando ellos se dieron cuenta que en Brasil no podían prosperar porque era imposible con el tema de las inundaciones, ya en aquel momento había inundaciones, imagínate, porque le dieron las peores tierras, o sea, claro. Brasil, si bien le costea el viaje a ellos, y entran legalmente por Brasil, y había una gran colonia sueca en Brasil, que después pasó a ser Oberá, o sea, Yerbal Viejo, pasó a ser la mayor comunidad sueca de Latinoamérica. Mira vos, acá, porque fuimos... O sea que vinieron un montón de suecos que habían venido a Brasil, vinieron a Oberá. Sí, efectivamente. Casi todos los que quedaron con vida, porque acuérdate que muchos quedaron por camino, claro, con el tema de las enfermedades. Según cuenta lo que estuvimos averiguando de la historia, ya por 1912, 200 familias de suecos vinieron de las tierras brasileras para acá. Y nos contaba Luis, un ratito antes de empezar el programa, el tema también de la documentación que tuvo esta gente, que Brasil, si bien les había ofrecido esa posibilidad, prácticamente acá entraron sin documentos, y después la Argentina justamente la que les hizo los documentos como extranjero, pero documento al fin, que necesitaban para hacer sus trámites y demás. Así que bueno, son historias de vida, historias lindas, y que gracias a personas como Luis, que se acuerda de sus abuelos, de su padre, de todo lo que hicieron, puede transmitirlo también a las nuevas generaciones. Claro, totalmente. Fue algo bastante sacrificado, porque ellos pensaban que se encontraban con algo organizado, digamos, en Brasil, y resulta que no. Sufrieron graves dificultades en la selva brasileña, enfrentándose a un clima, como te decía antes implacable para ellos, claro. Inundaciones del río Uruguay, brote de fiebres tropicales. Exacto. Que no se conocían allá en Brasil, ¿viste? Sí. Ni idea tenían de eso, así que tuvieron que ir sorteando paso a paso. Y ahí decidieron venirse acá, ¿y acá con qué se encontraron? Y acá en Argentina... Otro periplo.
Otro periplo para venir acá, imagínate vos, bueno, ellos no estaban muy lejos de acá, era otro periplo porque aquel tiempo era el modo para trasladarse era a caballo. Era a caballo, o sea, no existía otro medio de movilidad. Las picadas. Las picadas y a caballo. Y con un guía que más o menos conocía, entonces le traía, o sea, gente que habían venido anteriormente porque era una comunidad bastante unida en ese momento. Sí, claro. La misma necesidad te hace unirte. Exactamente, por todas las dificultades que atravesaban, tenían que buscar información tanto de las enfermedades como de todas las cosas para encontrar realmente, porque ya volver no podían volver más. Por supuesto. Volver no podían volver, no, y no había marcha Era un atrás. camino sin retorno. Sin retorno. En cierta forma, como decimos nosotros, quemar las naves. Pero vos sabés que psicológicamente es bueno saber que no podés volver, porque ya te predispone solamente para adelante. Vos decís, bueno, ya volver no puedo, así que vamos para adelante, y psicológicamente te predispone para crear esa nueva realidad. Así que... Sí, vos sabés que siempre el enemigo más difícil, se dice en criminalística, en filosofía, el enemigo más difícil que vos podés tener es aquel que no tiene nada que perder. Claro. Es aquel que no tiene naves para ir a ningún lado. Ese tipo es peligrosísimo. Claro. Bueno, y eso, como vos decís, te transforma también en la vida en un emprendedor nato. ¿Por qué? Porque el único camino que tenés es seguir para adelante. Exacto. Ya venían de Brasil, llegaron acá, a otro lado no se iban a ir. No, por supuesto. Y tenían que hacer acá heroísmo para poder subsistir. Claro, y venían caminando con sus familias, con niños, con bebés. ¿Y fueron con gente discriminados grande cuando llegaron? No, le aceptaron bien, se insertaron en la comunidad rápidamente, porque también trajeron sabiduría que acá no existía, ¿viste? Claro. Ya te decía, entonces ellos en Brasil se vieron en dificultades serias y tenían la noticia que acá en Misiones había tierras altas, ¿viste? Tierras altas, un clima favorable y específicamente las tierras estaban mensuradas. Entonces ellos ya venían en un lugar seguro, Claro. porque allá en Brasil tampoco tenían la seguridad jurídica, digamos, que llamamos hoy, ¿no es cierto? Que vos sabías que acá vos plantabas tu casa y en ese momento no era provincia todavía, era Territorio nacional. territorio Claro. nacional de Misiones. ¿Entendés? Exacto. Entonces cruzaron la frontera y se sumaron a un gran flujo de familias que vinieron juntos, que cruzaban juntos, ¿viste? Que procedían todo de allá de... Y con todo respeto te pregunto esto. Y ellos armaron un cementerio, los suecos, para ellos, que es el cementerio sueco. Y sí, en realidad ellos armaron acá lo que es, después se pasó a denominar Oberá, ellos armaron casi todos armaron, porque acordate que la primera enfermera, porque no había médico, la primera enfermera acá en Oberá fue Sister Sigrid, sí. Que atendía todo, y se vio obligada a convertirse prácticamente en médica. Sí. Vos sabés que el día de la enfermería, de la enfermera, nosotros nombramos acá en el programa a Sister Sigrid, que a caballo tenía que recorrer las picadas y, como dice Luis, atendía la picadura de una víbora, una quebradura, una gripe, un parto. Claro, un accidente que podía tener trabajando. Pero dice que tenía una recepción muy, muy buena, porque primero empieza a manejarse con la colectividad sueca, pero después abrió su horizonte y fue muy recibida en todo, verá. ¿Y tus antecesores están enterrados, respetuosamente te pregunto, en el cementerio sueco? Todos. Qué lindo para vos, pero yo te cuento, y hablando del racismo de vuelta, porque ese tema me quedó picando a mí, porque nunca escuché una falsedad tan grande como la Argentina racista. Habrá casos particulares, pero no es un fenómeno social. Te cuento porque yo conozco un montón de negros como yo que están en el cementerio sueco. O sea, no es exclusivo de la comunidad sueca. No, totalmente. El sueco cuando vino acá se integró, para más datos, mirá lo que te iba a decir, se integró tanto
que ni siquiera transmitió el idioma a las distintas generaciones. A su generación. Exactamente, claro. Porque ellos se integraron tanto al lugar. Y, como te digo, en este lugar que estamos acá, en este lugar que estamos hoy acá en la radio, pertenecía a Erasmi. O sea, acá era una chacra, claro, de Erasmi. Mirá vos. ¿Entendés? Entonces, y se hizo la iglesia, una de las primeras iglesias católica, que calculo capaz que había seguramente, pero no tengo bien el dato claro si había o no. Se hizo la iglesia, o sea, se hizo una comunidad grande. Y antes de ser Oberá, había una comisión de fomento que integraban prácticamente solo suecos, ¿viste? Claro, sí, sí. Porque realmente ellos vinieron con una visión, les gustó el lugar y vinieron con una visión para quedarse. Claro. Definitivamente. Además, como vos decías, Luis, traían sus oficios, traían sus herramientas, su sabiduría, su conocimiento, y eso fueron instalando, fueron transmitiendo también a... Ya parece que ya estamos pronto al corte musical. Bueno, para la segunda parte nos gustaría que nos cuentes cómo se instaló tu abuelo, dónde se instaló tu abuelo y con qué actividades comenzaron ellos. Perfecto. Así que, señores, vamos a la segunda parte, terminamos esta primera parte el y venimos corte musical enseguida. con Roberto Chamamé Ferreira. Bueno, vamos a continuar con nuestro invitado, el señor Luis Olokson. Nos contaba Luis en el corte musical que le quiere mandar un saludo a su hijo Mauro, que está en España. Sí, en realidad tengo 4 hijos en Europa, en España específicamente, así que un gran saludo. Vamos a saludar a los 4 porque si no los otros no se van a enojar. A los 4, sí. Está Camila, está Mauro. Está Camila, que se fue por último. Sí. Ahora emigramos nosotros para afuera. Está Camila, Mauro, que ya hace 11 años que está allá, Johnny y Marcia. Y Marcia, un claro. Un saludo grande para ellos. Fíjate vos cómo es la vida, ¿no? Tus abuelos vinieron de Europa para acá y hoy tus hijos tienen que inmigrar a Europa por cuestiones laborales y demás. Vos sabés que bueno, eso es un gran dolor para mí, ¿eh? A mí me duele, porque nosotros vinimos acá, cuando vinieron mis padres del Uruguay, cerquita, veníamos a la potencia de América, que lo era. Claro. Nosotros vimos cuando el hombre fue a la luna, porque mamá nos llevó caminando a un televisor de los pocos del pueblo que había sacado un tío en una rifa. Y veníamos acá y miramos todos televisores, todos autos, también eran Citroën, Renault 4, los autos de la época, Falcon, claro, Fireland, pero todo el mundo tenía auto, todo el mundo iba de vacaciones. Y desgraciadamente por distintas cuestiones, que todos sabemos cuáles son esas cuestiones, no las vamos a nombrar en un programa de historia, estamos yendo para atrás y hoy tus hijos vuelven. Y con todo dolor vuelven. Sí. La única satisfacción que también que se le enseñó el oficio acá. Nosotros somos emprendedores natos, entonces ellos fueron con un oficio que es un oficio que acá, pues, yo tuve panadería, tuve supermercado, tuve panadería 40 años. Claro. Entonces hasta el día de hoy, claro, y ellos ya tienen pizzería. Exacto. Pizzería propia en el lugar donde están. Vamos a hacer una cosa, vamos a saludar también a Valeria y a Sebastián, porque si no la otra parte de la familia se nos va a enojar. Se nos va a enojar. Claro, y encima son los que se quedaron. Claro, son los que se quedaron. Vos le mandás saludos a los de España y no nos mandás saludos a nosotros. Así que bueno, contanos, ¿y qué herramientas tenían cuando venían tus...? Y ninguna, absolutamente ninguna. Ellos vinieron, se afincaron, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, vino con un hermano. Mi abuelo le dieron el lote 47, el lote 47, y ahí había que hacer la casa, porque y mi abuelo se casa inmediatamente, se casa con mi abuela, de apellido Söderqvist, viste, también sueca. Y había que hacer la casa, y había que hacer el hacha. Pero hay algo, yo hoy necesito un tirante, y voy acá a cualquier aserradero, y compro el tirante que quiero a medida, ni siquiera lo tengo que cortar con serrucho, salvo algún retoque en casa, pero en aquella época, ¿cómo era? Las herramientas se fabricaban, porque también acá, para el lado, digamos, de Ameguino, los helechos, vinieron muchos polacos,
Entonces se intercambiaban, uno sabía hacer una cosa, el otro sabía hacer otra. Ponerle uno armaba un serrucho o deserciadora que le llamábamos nosotros antes, que entre dos personas, una de cada punta tenía Yo que... conocí ¿Vos la troceadora. Uno de cada punta para hacer las tablas. Sí, sí, sí. Había que voltear el árbol Sí. primero. Claro. Un serrucho de a dos y iban uno para allá, otro Sí, para acá. exactamente. Y ahí se hacían las tablas y generalmente los cuadrados, digamos, que se usaba para la estructura de la casa, se hacía todo labrado con hacha. Se hacía todo labrado con hacha. O sea, imagínate vos para hacer la estructura de la casa, pero había mucha solidaridad de toda la gente que venía. Otros inmigrantes que vinieron. Suecos, generalmente suecos, ¿viste? Suecos y de otras culturas Claro, también. porque en nuestra zona había prácticamente solo suecos, ¿viste? Después, y ahí hacían la casa de uno, un pedazo de la casa de uno, después Claro. hacían un pedazo de la casa del otro. La solidaridad, digamos. La solidaridad de la... ¿Vos sabés que me contó el señor Maxi Sonek, que vive acá por la calle San Martín, Sí. después del templo, media cuadra, digamos, a 2 cuadras y media de Sarmiento, que es padre de Raquel Maxi Sonek, hoy directora de la escuela 185. Ujú. Me contó que él tenía un aserradero acá en el centro. Él siempre fue carpintero. Me hizo la escalera de mi estudio. Fue el último trabajo que hizo, capaz, en su vida. Me la hizo gratis, ¿no? Como un regalo, que se lo agradezco. Me contó que él tenía aserradero a troceadora. La troceadora. ¿Qué tal, No había energía, no había combustible. O sea, no había nada. Los caminos se tenían que hacer con la herramienta que fabricaban ellos. Y bueno, después ya empezaron a hacer el vehículo de ellos, que era la jardinera, que ese ya vino un poco después, ¿no es cierto? ¿Qué es la jardinera? Jardinera es un tipo sulky, pero con tipo una carrocería, digamos, una pequeña carrocería, para transportarlo. Porque ellos entonces venían a vender su producción originaria que hacían ellos, que era mandioca, maíz, algún lechón cuando carneaban, algún chancho, grasa de chancho, y con eso ellos por ahí intercambiaban por una bolsa de harina, porque mucho más que de la bolsa de harina no se compraba. Ah, había trueque, digamos. Había trueque, sí señor. ¿Y cómo conservaban los alimentos? Tampoco había heladera, me imagino. No, por supuesto, no había heladera. ¿Y cómo conservaban los alimentos? Y el chancho, mirá, fíjate vos, nosotros ahí, recién en el año 74 tuvimos luz. O sea, yo con 12 años no conocía la energía eléctrica. Qué bárbaro lo que me contás. Qué bárbaro. Y conocías cuando venía Claro, la verá. cuando venía a la ciudad. Pero nosotros No en la chacra, claro. nosotros éramos de la chacra, que hoy está integrada con la ciudad, totalmente integrada. Así que se conservaba, generalmente se hacía secar en el sol, como le llaman los paraguayos, Charqui. charqui, y el resto lo que era chancho y todo eso se conservaba dentro de unos cajones de madera que ellos hacían bien herméticos. Con la misma grasa del chancho se freía todo el chancho, carne, y la después carne, se guardaba con la y grasa. se guardaba dentro de la grasa. Entonces cuando vos querías comer, iba y pescaba un pedazo de Claro. de Ya estaba chancho. lista para comer. Ya estaba listo, Claro, ya estaba lista claro. para comer. Y después las gallinas sí se carneaban en el Claro, en momento. el momento, sí. O sea que la primera heladera era la grasa de chancho. La grasa de chancho. Que dicho sea de paso, es una grasa muy sana, ¿no? Sí, O por sí, lo sí. menos de las grasas más sanas que hay. Y las vertientes que ahí por ahí se conservaban, porque claro, en ese momento las vertientes, por eso a Cayo le gustó mucho porque hay mucha agua Claro. en la zona centro, ¿viste? Vertientes con aproximadamente, ahora hice medir una temperatura de una vertiente con otro colega, o sea, colega no, con otro de nuestra colectividad, el ingeniero que está en la colectividad, me midió ahí, el agua estaba en 18 grados todavía. O sea, servía para conservar algunas cosas Claro. dentro del agua, de la vertiente. Imagínate ahora 18, que el tiempo capaz que estaba en 1 o 2 grados Un poco menos. Entonces también servía como heladera, ¿viste? Para conservar ciertas cosas, ¿no? Y las casas tenían aljibe, ¿no es cierto o no?
Generalmente sí, siempre se hacía. No había agua potable, no había red de agua, tenían aljibes. No, sí, eso ya vino después también, ¿viste? Eso ya vino ya por los años 50, los aljibes, ¿viste? Porque antes directamente se hacía un pozo, porque acá, yo te digo, nuestra zona es bendecida con el tema del agua, o directamente se traían de las vertientes. Claro. Generalmente se instalaban al lado de las vertientes para tener agua surgente, ¿viste? Sí, señor, sí, señor. Claro, agua potable. Eso. Así que Y también para los animales, para todo Aparte eso. en su momento eran las aguas más potables que había, porque no había la contaminación que existe hoy en las aguas, ¿viste? hasta el día de hoy creo que en esa zona que estamos nosotros, todavía hay agua pura, ¿viste? Para tomar. Vos me dijiste que comían mucho pescado, ¿por qué? Y porque Suecia, carne de vaca no hay. Claro. Era pescado. Lujo, claro. Mi abuelo, allá se pescaba en el arroyo que está al fondo de la propiedad. Vos te ibas a 1 hora y media y traía 20 kilos de pescado. Ah, Qué bárbaro, claro. Qué bárbaro. Espectacular. Hoy esa agua está totalmente contaminada. Claro. Vos sabés que yo cuando vine a la Argentina, en Puerto El Dorado, nos íbamos con unos amigos, y te digo que en 1 hora de costa no sacábamos grandes pescados, No. pero sacábamos buenas boguitas, digamos, como para comer. Como para hacer Y hoy ni en lancha sacaba. No conseguí más nada. No, venía en lancha a sacar nada. No, y ahí se sacaban piecitas de 700 gramos, de 1 kilo, 1,5 kilos, ¿viste? Claro. Que ya servía para... Y claro, sacaba servía para 20 de comer. eso, tenía 20 kilos. Exacto. Bueno, hoy eso existe en los parques, en el parque de Moconá, por ejemplo, he visto los pescados, los peces, Claro. he visto a simple vista, están ahí. Sí. Sí, Y sí, ahora, Podés contarlo inclusive. de alguna ¿viste? forma, ahora con el Pesca y Pague, un poco han reactivado eso, pero es otra historia. Es otra historia y otro tipo de pescado, Claro. nada que ver con el pescado natural, digamos, que había en ese que momento, venía por ¿viste? río. Acá nosotros tenemos arroyos que son de piedra directamente. Todo el arroyo, vos te vas de acá, de nuestra zona, hasta cerca del Paraná y Claro. es todo piedra abajo, ¿viste? Y bueno, y también cazaban, me contaste. Sí, también cazaban. Cazaban para la subsistencia, cazaban. O sea, eso ayudaba mientras la primer plantación, digamos, diera su fruto, eso ayudaba. Por supuesto, porque Tenían vos tenés que saber que una Venados, el chancho del monte. Sí, sí. Claro. Una plantación de... Poca. Todo. Había mucho chancho del monte, como dijiste Claro. vos. Así que hasta que empezaban las primeras cosechas, y bueno, después se plantaba arroz, maíz, ¿no es cierto? Que se hacía la harina de maíz, el arroz se comía. Y harina de trigo no es que se ocupaba mucho en aquel momento tampoco, pues no había. Claro. No había directamente. Bueno, ¿y qué otra familia así de tu colectividad te acordás de aquella época? Mirá. Para nombrarlo, porque, sí. porque muchos de ellos son amigos nuestros, los vemos todos los días, y no nos damos cuenta De esa historia. de esa importancia histórica. No, ¿viste? en este lugar que, como les decía antes, que estamos hoy, acá estaba sentada la familia Erasmi, que tenía su chacra acá. Claro, de ahí la calle, el nombre de la calle. era- Después, más pegado ahí, estaba Vic, también sueco. Ah, mira vos. ¿Entendés? Después venía la chacra de los Listrom. Que son también de las primeras familias de Verá. Esos vinieron todos juntos, ¿viste? Entonces, Por otro lado, no por el lado de ustedes. No. Vinieron juntos. Juntos. Qué bárbaro. Juntos, sí. Y después está la familia Ulgren, que Sí. eran dos hermanos, Jacobson, Sí. Abranson, Huiper, que era más allá para el lado de la Tungoil vieja que le decíamos nosotros, Bierklund, que tenía enfrente de como Lindström, tenía su chacra también. Björklund tuvo aserradero grandísimo acá en Verano, ¿cierto? Sí, Uno de ellos, al Sí, menos. uno de ellos sí. Y bueno, después los Nilsson, que es mi abuelo paterno, y Johansson, el padre de mi madre, ¿no? Claro. O sea, mi abuela paterna. Y ahí estaban todos uno al lado del otro, ¿viste? Claro. Uno al lado. Era una forma de subsistir, de acompañarse, de estar ayudándose unos a otros. Contaba Javier hace un ratito atrás una historia del tema de las herramientas, cómo se compartía la herramienta,
porque uno tenía un serrucho, el otro Sí, tenía un señor. martillo, y bueno, se compartía y para que todos pudieran Imagínate trabajar, en ¿no? la selva solo con las uñas, porque esa gente vino Claro. con el Directamente, puesto. ni clavo había. ¿eh? Ni clavo. No, no había clavo. Bueno, pero se hacían tarugos de Tarugo, la propia madera. de tarugo de su propia madera. Y la unión de la comunidad, como te decía, que acá estaba la enfermera Sister Sigrid, que dicho sea de paso, es la madrina de mi padre, y la iglesia era un lugar de encuentro, directamente era un lugar de encuentro. Entonces ahí, y después tenemos el ¿Qué parque. religión tenían tus abuelos cuando vinieron? No, y hasta ahora seguimos, hasta ahora seguimos en la misma. Nosotros somos protestantes de la rama sueca. Y Vienen de Lutero también. de Martín Lutero, de Martín Lutero. O sea, la iglesia luterana protestante de la rama sueca, ¿viste? Porque ahí vos te venías y todo el mundo hablaba en sueco. Pero, lastimosamente, como yo te digo, se perdió Esa tradición el del idioma, es la tradición del idioma, sí, porque hoy prácticamente no vas a escuchar, salvo la fiesta del inmigrante, personas de Claro. 80, 90 años. Luis, y de tu infancia, cuando, bueno, vos eras chico, 12, 13 años, ¿dónde solían jugar? Ah, acá parece que vamos a otro corte musical. Sí, tenemos que ir a un segundo corte Bueno, y enseguida volvemos. continuamos ahora con el programa. Bueno, y tenemos una linda sorpresa, porque se ha comunicado Qué lindo, con qué lindo. nosotros el señor Coco Olechnik y nos ha mandado una foto de una troceadora, yo no le conocía bien el nombre, vamos a repetir, una troceadora con unos troncos que están aserrados ahí. Así que bueno, prueba de que Esa fue de la que nos herramienta. escuchan. Sí, sin duda, sin duda. Así que Sin le vamos duda. a agradecer Sin duda, al qué señor lindo, ¿no? Coco Olechnik que se comunicó Bueno, yo te y nos cuento mandó la foto. que yo conocí la troceadora, pero no como él cuenta que la utilizaba su abuelo. En casa había una troceadora cuando yo era chico, pero allá en Uruguay, pero usaban para podar los árboles, para que no andar con el serrucho, que era más difícil. Pero ya no se usaba para hacer tabla, como dice él, y mucho menos para hacer tirante, como dice él, Claro. con el hacha, con troceadora y con hacha. Eso sí que eso no vi. Un trabajo artesanal. Es un trabajo artesanal y un trabajo de loco. No, un trabajo duro, sí, un trabajo duro. Te llevaba mucha. En aquel tiempo no había gimnasio, así que con eso ya era suficiente. ¿viste? Bueno, y contame, ¿cómo se fue cruzando después la gente? Porque hoy por hoy, viste que ya estamos todos medio... Claro, sí, a partir de unos años atrás ya no había más sueco. O sea, como te digo, se integró rápido. Nosotros todavía, yo de mi generación, todavía somos de padres, de abuelos y padre y madre suecos. Suecos. Todavía nosotros sí. Pero Pero tus hijos ya... A partir de mis hermanas ya no. Mis hermanas que son menores ya tienen... Como dice, mi hija más grande con negro escapó. Sí, se escapó. Sí. Porque papá, y salimos casi todos comerciantes, por mi abuela era mi abuela era muy comerciante, mi papá, como te decía, con la jardinera, se venía 1 o 2 veces por semana a hacer su vuelta. Como O sea que ya en tu familia ya está integrada con otra raza a través de tus hermanas. Ahora mi familia sí, porque mi señora, el padre de ella era polaco. Vamos Se a vino de mandarle Polonia. un saludo a Rosa Vamos a también. mandarle un A saludo, Rosa sí, también, sin un gran duda. saludo para Sin ella, duda. sí. O sea, ella es de origen, ella es primera generación argentina, porque el padre de ella Bueno, era y polaco. contame otra cosa, tengo tantas cosas para preguntarte. ¿Y qué comida conservan ustedes que vos decís esto es europeo? Y mira, se cambió, en ese sentido se cambió mucho porque nos integramos de la generación mía, digamos, de qué sé yo, los 20 años, tampoco voy a hablar, porque antes era muy fácil. Los lunes se comía poroto, Claro. los martes se comía arroz con pollo. ¿Y el Varelniki viene de esa zona o más polaco? No, es más polaco. Más polaco. Es más polaco. Ah, pues los ucranianos también comen el Varelniki. Nosotros tenemos algo parecido que se llamaba palt en sueco. Palt. Palt. Se hacía con masa. ¿Y ustedes suelen comer eso hoy en tu casa? No se suele comer. Fíjate qué bárbaro, ¿no? Sí. Porque una que hoy en día
el tema del azúcar, del colesterol, que no podés comer harina, que no podés comer esto, que no podés... Bueno, eso voy a hacer un comentario. No es historia, pero para la gente. Nuestros abuelos comían de todo porque no estaba la famosa hormona transgénica de la soja y no había hormona. El pollo era pollo. Hoy el pollo es hormona. En 15 días lo inflan. Comprás carne de vaca, de la mejor carne que si podés comprar, y te encontrás que la carne está con hormonas para hacerle engordar al animal. Entonces hoy es como vos decís, todos esos productos son tóxicos, y sin embargo nuestros abuelos comían y vivían 100 años, Claro, porque todo era casero, digamos. Totalmente, no se usaba ni un agroquímico, ni siquiera Y ningún mucho veneno. menos hormonas. Bueno, hormona no, eso la palabra no se conocía ¿Tú tampoco. sabés que vos viajás con los autos hoy y muy pocas veces venís con el parabrisas, muy pocas veces tenés que parar para limpiar el parabrisas, que hace 30 años atrás, cuando yo venía de San Vicente de Oberá, paraba sí o sí en Campo Grande a limpiar el parabrisas. Claro, de todo el bicherío que se pegaba ahí. Claro, Sí. y hoy es eso por el tema de la fumigación. Claro, fíjate, fumiga por el dengue, pero a través de eso matan a todos los otros Claro. insectos que son buenos, ¿no es cierto? Pero y bueno, lamentablemente se fue de las manos todas esas cosas y hay que fumigar porque si no se terminan muriendo Claro. cientos de personas. Luis, vos nos habías contado cuando estábamos en el corte de tu infancia con el tema de los secaderos de hierba, que incluso solían jugar ahí. Claro, porque acá prácticamente todas las chacras había un barbacoa. Un barbacoa. Sí, un barbacoa. Rica hierba esa, ¿eh? ¿Qué, Sí. qué es el barbacoa? Barbacoa es mirá, te voy a... Porque he no hay escuchado mucho- el no- nombre, hierba sí, barbacoa. No hay mucho tiempo para Sí, contar, pero pero te iba a contar uno, el barbacoa de Don Linos Ulgren, Don Linos Ulgren, que me tocó compartir muchas cosas todavía con Don Lino, porque éramos vecinos de frente, y nosotros íbamos a jugar a la casa de él, Claro. de Don Lino. Y ahí no tenía como hijo, nosotros, qué sé yo, no sé cómo decirte, como pariente, digamos, pero no familia. éramos ni parientes, como familia, como Como familia. familia. Y ahí mirábamos, no trabajamos, jugábamos todo el día, íbamos a jugar ahí, y aquel tiempo la hierba se secaba en una tambora que le dicen ahora, pero era un canal con un tejido, ponerle 2 metros de largo por 1 metro de diámetro, y con la mano vos le ponías el fuego y con la mano vos ibas zapecando la hierba. Primero se ponía en el canasto, que es el barbacoa en sí, en el canasto, un canasto chico en aquel momento, que seguramente entraba 3.000 kilos de hierba verde, más no entraba. De ahí pasaba a la tambora esa que yo te digo, que era de canasto, o sea, tipo que se usa un tejido fino. sí, claro. Un tejido fino. Bueno, de ahí el tejido fino se llevaba en ponchado o en algo a un lugar donde estaba, donde se molía más chico la hierba, ¿viste? Que hoy se llama canchadora. Pero en aquel momento era un cilindro cónico de madera con dientes de madera incrustados en ese cilindro, y ese cilindro iba pegado a un poste, y con un caballo se daba vuelta, no sé cuántas vueltas daba el caballo ahí, hasta que la hierba quedaba medianamente molida, y de ahí se embolsaba recién, y se llevaba a los lugares donde ellos dejaban, que se llamaban noque, que hasta ahora le llaman noque, bien cerradito, con madera también hecho con Claro. deterciadora, Claro. y Don Lino vendía hierba para la gente de acá del centro, digamos, muchísima gente, porque ellos Este señor Ulgren. Ulgren, Don Lino, Don Bueno, Lino. después tuvimos otro ingreso de inmigrantes muy fuerte, que fue después de la Primera Guerra Mundial, antes y después Sí. de la Primera Guerra Mundial, y antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y ahí Ya quiero fueron las últimas oleadas. contarte la historia de un inmigrante que me la contó Eisler, Ajá. Guillermo Eisler, ojalá me esté escuchando, le mando un saludo. Creo que son descendientes de alemanes ellos. Sí, Eisler. Y me contaban que en el club alemán, un señor Schalmoser, que tenía un aserradero en el Cero, contaba, yo no escuché, estoy hablando, pero confío plenamente en lo que dijo Eisler, es un gran señor, contaba de que ese señor Schalmoser había sido piloto de un Messerschmitt,
de un avión ultrasónico cuando tenía 18 años. Claro. De un supersónico. Él es el papá de Hanel Shalmos, el que trabaja en el juzgado. Que trabaja en Civil el 2. juzgado. Exacto. Sí, señor. Que él fue piloto de los Messerschmitt. Ujú. Fíjate que era la fuerza de élite. Y me quedó porque dice que contaba que en Navidad de 1944, del último año de la guerra, le dieron para comer una papa Oh, bueno. a los pilotos de los Messerschmitt, que eran fuerza de élite. Imagínate los prisioneros. ¿No es cierto? Sí, escuché esa historia y le llegué a conocer personalmente Y él así, al era señor. piloto de los... Era piloto y a través de él después vinieron mucha gente después de la Segunda Claro, porque Guerra. venía uno y traía a otros, traía a sus primos, sus amigos, Exactamente. que también querían emigrar, digamos. Y también la cuestión de ellos política ya, venían y se exiliaban acá en Argentina porque después tuvieron persecuciones, obviamente, como Por todas las supuesto. Y ese tipo de persecuciones, el MASA no distinguen inocente de culpable. Cuando vienen las persecuciones colectivas, lo mejor es irse, digamos. Exactamente. Yo lo conocí porque él tenía el primer aserradero, carpintería y aserradero acá en la calle Brasil. Sí, sí, sí. En la calle Brasil, así que sí, y tuve el gusto y honor de compartir algún que otro asado. Yo era muy chico en ese momento, pero sí. Lo conociste. Un dicho, personalmente. era así un dicho que decía él. Sí. Dice, hasta 12 cervezas está bien. Más es un poquito mucho. ¿Sí? Se ve que tomaban. La vamos a invitar a Hanelis también para que nos cuente la historia de su padre. Sí, aparte Sí. fue un gran vecino de Oberá, que Sí, tenía una sí, industria sí, sí, sí. y que dio trabajo a mucha gente. No, ¿no? vino y se instaló y trabajó acá, sí. Sí, totalmente. Sí, hay muchas historias de los sabés inmigrantes que que- hicieron grande a Oberá y la provincia. Y Cuando nosotros vinimos a la Argentina, mis padres vinieron a 2 de mayo y no había siquiera secundaria. Claro. Para hacer la secundaria yo fui al Dorado y no había asfalto. El asfalto llegaba hasta Aristóbulo del Valle. Después era el colectivo. Uf, A mí me tocó ir saltar arriba del colectivo en la parte de atrás cuando llovía para que no se empantanen. y ayudar a empujar a vez en cuando también. Y encima vos quedabas contento o triste según el chofer que pasaba, porque cuando pasaba la empresa Klein y el chofer era petaca, vos sabías que por más que llueva vos llegabas, claro. porque eran Buen piloto, eran máster, claro, claro. eso, ¿viste? Y bueno, y la cuestión que si venía otro ya dudaba un poquito, ¿viste? Y la cuestión que, bueno, y hoy todo Misiones está asfaltado de punta a punta, hay luz eléctrica creo que en casi todos lados. Sí, 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 sí. Hoy tenés wifi en todos lados. Y bueno, y nuestra provincia dejó de ser aquello que era, ¿no? Yo por ahí me encuentro con algún viejo conocido en 2 de mayo y recordamos aquella época de que 2 de mayo era Alcázar, ahí había un cerro que le llamaban el Cerro del Tigre. Ahí quedaban empantanados todos en aquella época. Yo no vi, escuchaba a los grandes que vamos a buscarle a fulano con el tractor porque quedó empantanado en el Cerro del Tigre. Sí, totalmente. Yo tengo mi propia experiencia, porque hoy tengo 64 años y empecé a trabajar por mi cuenta a los 18. Así que sí, conozco muchas historias. Yo cuando empecé a hacer esa ruta, el asfalto todavía no llegaba ni siquiera la ruta 14 estaba hecha. Después, ya cuando yo tenía 20 y pico de años, se hizo hasta ahí donde está la planta transformadora de EMSA. De ahí para adelante ya no había más nada. Así que sí, el progreso fue grande. 5 quedan. Sí. No, le contaba a él que tenemos 5 minutos, así que vamos a sacarle el jugo al señor, Sí, señor. explicarle, preguntarle lo primero que se te ocurra. No, bueno, las historias lindas, esas historias que acaba de contar con el vecino, con el señor Ulgren, cómo jugaban ahí en el secadero de hierba. Vamos a preguntarle por los bailes, cómo eran los bailes. Y mirá, Esas fiestas familiares que duraban, casamientos que duraban una semana. prácticamente en ese momento no había tiempo para el baile prácticamente. Nosotros nos juntamos los 24 con la colectividad nuestra, la sueca, juntamos acá en el Parque Sueco, prácticamente ahí frente de Milde, frente de los Urrutia, y tenía muy poca salida porque
no es la vida que se lleva hoy la que llevaron ellos, ¿viste? Aquel tiempo era Trabajo y trabajo. trabajo y trabajo y trabajo y más trabajo, ¿viste? Exacto. La única manera de salir adelante porque no había nada, o sea, no había... Y todo los, se hacía y los pulmón. instrumentos musicales también costaba para... Sí, por ahí había, acá por ejemplo, había un vecino, Abranson. Claro. Ah, sí. Abranson. Conozco algunos descendientes del señor. Él les gustaba mucho tocar la gaita que le decían a él, ¿viste? Entonces, porque mi padre también abrió su negocio, su pequeña despensa, porque él nació en la chacra donde falleció. Él nació ahí. Claro. Nació y falleció ahí, en el mismo lugar. Y él abrió su pequeño, después que se casa con mi madre, Aurora Nilsson, que le mando un gran abrazo. Sí, señor. Ahí empezaron con su negocio, ¿viste? Y entonces ahí se armaba como que era un almacén de ramos generales. Que ahí venía Jacobson, Nilsson, mi abuelo, ¿viste? Claro, se juntaban ahí. Los Rondín, ¿viste? Todo, se juntaban ahí. Claro. Ese era como el escape que tenían ellos, ¿viste? Exacto, de poder compartir. De poder compartir, sí. Bueno, contame, ¿cuántos hijos tenés vos ahora? Nosotros tenemos 6 hijos. Y tenés 4 en Europa, me 4 en contaste. Europa, 4 en Europa. Qué hermosa dicotomía, ¿no? Hermosa dicotomía, exacto. Tu abuelo vino y vos despediste del aeropuerto 4 hijos. 4 hijos. 4 sí. Culpa de 4 o 5 ladrones que los conocemos todos. Ay, y yo diría que capaz que más, un poquito, ¿viste? Pero igual. Sí, capaz 10, 15. Sí. Sí. Pero hay 4 o 5 que han llevado el 95%. Ah, sí, totalmente. Sí, quiero agradecerle a mi hermana, Rosana, Cristina, Aldo, que están activamente, mi cuñado Gonzalo, están activamente participando en nuestra colectividad sueca, acá no verá. Ya están los hijos de ellos bailando en los ballets suecos. Así que la tradición va a seguir por muchos años más. Claro. Luis, bueno, le mandaste saludos a tu señora Rosa, a tus hijos, no te olvides de tu yerno. Sí, no. Hoy a la tarde él tiene que ir por allá todavía, porque tiene que hacer algunas cositas, claro. ¿viste? Porque... No te olvides de Ricardo de Oro. Ricardo de Oro, que me trajo un hermoso nieto, muy agradecido, muy contento, muy buena familia. Así que... ¿Qué tal eso, no? Sí, somos familia. Mirá qué lindo, mirá qué lindo, sí. Mirá qué lindo. A través de tu hijo. Exacto, y de Valeria, la hija de Luis, exactamente. Sí. Qué lindo. Y yo digo que tengo una esperanza porque la gente buena se termina encontrando. Sí, ojalá. Vos sabés que yo voy a aprovechar estos últimos 2 minutos porque me salta el indio. Cuando contaste que tus hijos se fueron a Europa, me salta el indio. No voy a dar nombre, quédense tranquilos los dos, pero por culpa de 5 ladrones, este país dejó de ser lo que era cuando yo vine y pasó a ser hoy. A mí me fue bien, convengamos, a vos también, pero no al país. El hecho del 40% en la pobreza en aquella época no existía. En los pueblos había algún ranchito de madera a la entrada, pero estaba lleno de aserraderos, lleno de industria. Esa era la Argentina que yo recuerdo, ¿no? Así que bueno, como católico voy a tener que pedirle a Dios que castigue a esos 4 o 5 que nos han dejado como está, porque no puede ser que tus hijos hayan vuelto a Europa. Y te voy a contar la última contradicción. Ya estamos terminando, pero aguantame. Te cuento la última. No. Terminamos el programa, me hace señas la producción. Muchas gracias por invitarme. Saludos para toda la audiencia, 89.9, la radio de Oberá. Hasta el próximo jueves. Publicite en la radio 3755 525819